Hola gente, yo soy Felipe Zavala y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a explorar a profundidad el uso de una herramienta bastante útil para un preproceso de imágenes en RAW, que es el pincel de ajustes. En este caso vamos a ver la misma herramienta tanto en Camera Raw como en Adobe Lightroom, ya que la herramienta está presente en ambos programas. Para comenzar vamos a abrir esta imagen, que es un archivo CR2, es decir, un archivo RAW de Canon, y lo vamos a abrir en el Camera Raw. Una vez que lo tenemos abierto, tenemos el diálogo del Camera Raw 7.1, y como bien sabemos podemos modificar ciertos valores básicos, como ser la exposición, el contraste, las iluminaciones, las sombras, todos estos valores que pueden ir cambiando para lograr una imagen según nuestra estética. A mí generalmente me gustan las fotos que son un poco más contrastadas, tienen contraste tonal más interesante y por lo tanto siempre tiendo a subir la claridad a un valor bastante alto y voy jugando un poco con los contrastes. Ahora, si se fijan en esta fotografía, tengo una textura muy interesante en la parte de las rocas, pero el cielo está un poco lavado, un poco quemado, de modo que voy a utilizar justamente el pincel de ajuste para lograr darle a ese cielo un equilibrio más lógico con la textura que tengo acá. Bueno, básicamente vamos a acceder al pincel de ajustes por este diálogo o simplemente oprimiendo la tecla K. Si se fijan, una vez que oprimimos la tecla K nos aparecen todos estos valores. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es definir un tamaño para nuestro pincel. Ahora, hay algo bastante interesante en cuanto al pincel, tanto en Camera Raw como en el Lightroom, que el pincel se basa en un valor absoluto. Ahora les voy a explicar qué significa eso. Fíjense, yo le pongo un valor de 18, que en este caso ocupa, digamos, toda esta planta. Si yo hiciera zoom en esta parte, fíjense que una vez más trayendo el pincel, ahora el pincel ya no ocupa ni la mitad ni la cuarta parte de lo que ocupaba antes. Es decir, el valor depende no de cuán acercados o alejados estamos a la imagen, sino del valor que tiene acá. Es decir, siempre va a ser del mismo tamaño en relación al cuadro, ¿sí? En Photoshop no pasa lo mismo. Les voy a explicar para que entiendan un poco mejor. Voy a abrir la imagen en Photoshop y voy a agarrar un pincel cualquiera, que lo tenga en un diámetro, digamos este diámetro, ¿sí? Si se fijan, ocupa todo este espacio. Una vez que yo me acerco a este espacio y selecciono el pincel va a crecer para ocupar exactamente el mismo espacio. No pasa lo mismo con los pinceles de ajustes en el Lightroom o en el Camera Raw, ¿sí? El pincel no se modifica para ocupar un valor absoluto, sino que está variante según el zoom que tengamos disponible. Vamos a volver un momento a la imagen y determinar un valor de tamaño. En este caso, este tamaño me parece muy grande. Vamos a agarrar un valor de 7. El feather o suavizado hace referencia a la suavidad que van a tener los bordes. Si se fijan, el pincel tiene un centro, un círculo cerrado y un círculo punteado. El círculo punteado es justamente el valor que nos muestra visualmente el suavizado. Es decir, que a partir del círculo cerrado al círculo punteado va a aparecer el pincel un poco más suave. Si se fijan acá cuando pintamos está con un suavizado alrededor. Si lo ponemos en 0, los bordes son bastante cortados. Bueno, básicamente es eso lo que se determina con el tamaño y el suavizado. A mí me gusta mantener un suavizado bastante fuerte. Y el tema del flujo y de la densidad, básicamente lo que hace el flujo es hacer que el pincel sea un poco más transparente, pero la característica que tiene el flujo es que si yo hago una pincelada y vuelvo a pasar por el mismo lugar, el pincel va a ir añadiendo un poco más de ajuste, ¿sí?
es decir, como cuando pintan con un lápiz en la vida real y vuelven a repasar encima y se va aumentando la intensidad del ajuste o de la línea que están haciendo. Por otro lado, la densidad es básicamente lo mismo que opacidad, y si yo le pongo un valor de 10, no importa cuántas veces yo pase encima, ese ajuste solo me va a dar un valor de 10. Si le pongo un valor de 49, siempre va a ser 49, sin importar cuántas veces yo pase encima. Sí, básicamente esa es la diferencia entre flujo y densidad, y lo mismo flujo y opacidad dentro del Photoshop. Bueno, como pueden ver ya un poco explorando lo que hace el pincel, en realidad la función que tiene este pincel es de crear ajustes locales en la fotografía donde nosotros lo veamos conveniente, pintando con la herramienta y seleccionando qué ajustes vamos a darle. Por ejemplo, en este caso, como hemos dicho, el cielo está un poco lavado, un poco quemado, de modo que estaría bueno quitarle un poco de exposición, aumentarle un poquito de contraste, tal vez darle un poco de saturación. Y vamos a ver qué hace por nosotros este ajuste. Voy pintando. Sí, si se fijan, mientras voy pintando va apareciendo inmediatamente el ajuste. Una opción que yo tengo es chequear esta casilla que me muestre la máscara que estoy creando, o dejarla así como está para que no me la muestre. En todo caso, fíjense, lo interesante es que mientras voy haciendo, puedo ir cambiando el ajuste sin ningún problema y seguir pintando para exagerar un poco el efecto y luego ir retocándolo un poco mejor. Ahora, al apretar la tecla Alt o Option en una Mac, lo que voy a hacer es traer un pincel que tiene sus propios ajustes, que básicamente va a borrar en lugar de añadir. Si se fijan acá en la parte de la derecha, tengo los botones que me indican si estoy añadiendo o borrando del ajuste. Y obviamente cambian tanto los ajustes de flujo, de suavizado y de tamaño para el de añadir y para el de borrar. En este caso, digamos que quiero cambiar un poco más grande el de borrar. Le voy a dar un valor de 6, un flujo de 100, y voy a ir sacando un poco del ajuste para que no se me cuele a lo que es la roca. Entonces, bueno, sigo trabajando con el pincel. Puedo hacer un poco de zoom en esta parte para trabajarlo más a detalle. Una vez que hacen zoom, tienen que recordar seleccionar de nuevo el ajuste. Y bueno, ahí vamos haciendo una mejor selección. Bueno, no voy a ser muy perfeccionista, aunque lo soy, pero no voy a ser en este caso muy perfeccionista en cuanto al ajuste, en cuanto a la máscara que hay que hacer. Pero como pueden ver, básicamente hemos logrado un ajuste con estas características que nos permite tener una imagen mucho más equilibrada. Ahora yo puedo modificar este valor y seguir pintando y seguir modificando todos los valores que yo quiera para que esta imagen quede como yo la quiero ver. ¿Sí? Esto es lo que haría, por ejemplo, con una pieza de naturaleza, para nivelar un poco el cielo, para nivelar un poco los tonos, para lograr un equilibrio más interesante. Una vez que estoy de acuerdo con el ajuste, abro la imagen en Photoshop. Y como pueden ver, ya está aplicado el ajuste, no tengo que hacer absolutamente nada más, es una sola capa y está la imagen como yo la quiero. Esto es interesante porque otras veces, personalmente yo, cuando no conocía esta herramienta, lo que hacía era abrir dos imágenes en Photoshop, por ejemplo esta, y luego abría exactamente la misma imagen y le quitaba la exposición
o le modificaba los valores para lograr lo que quería. Y luego enmascaraba la capa, la pegaba encima. Sí, luego la pegaba encima y de esa forma lograba más o menos el mismo efecto, pero ya teniendo dos capas en Photoshop y haciendo algunos pasos extra que no son necesarios. En este caso pueden ver que logramos casi el mismo efecto, pero en este caso el archivo está solamente en una capa y ya con el ajuste implementado. Genial. Vamos a hacer lo mismo en el Lightroom, esta vez con una foto de un retrato, y les voy a explicar un poco de unas particularidades que a mí me gusta utilizar en lo que es mi proceso de retoque. Bueno, en primer lugar, a mí siempre me gusta subir la claridad, si no es al máximo, a un valor bastante alto. En este caso lo vamos a subir al máximo para que veamos el efecto que tiene. Lo que me pasa es que cuando trabajo con fotos de personas, el subir la claridad demasiado hace que en la piel aparezcan ciertos defectos o ciertas cosas que no necesariamente se ven cuando la claridad está al mínimo, ¿sí? Entonces, la verdad es que el efecto me gusta mucho para lo que es el fondo, el pelo y todos los valores de luz y sombras que existen, pero en la piel la verdad es que no es el mejor efecto para tener. Entonces, una vez más, presionando la tecla K o viniendo en esta parte al pincel de ajustes, puedo modificar el valor de la claridad y llevarlo a menos 100. Fíjense, en este caso es importante saber qué valor le han dado en el básico, ¿sí? Para saber cuánto le van a quitar en el pincel de ajuste. Entonces, como pueden ver, en este caso voy a hacer que me muestre la máscara. Voy pintando con el pincel de ajuste con un valor de claridad de menos 100. Ojo, tienen que darse cuenta que no es llevar la claridad a 0, tienen que quitarle 100 a la claridad. Tendría cierto sentido pensar de que hay que poner la claridad en 0 y pintar con ese ajuste, pero eso no va a hacer mucho, solo va a quitar la mitad de la claridad que ha aumentado al principio. Entonces, igual con la tecla Alt o Option en este programa, puedo hacer para intercambiar entre el pincel de pintar y el de borrar. Ahí tenemos rápidamente el ajuste hecho, y una vez que he hecho la máscara puedo quitarla para ver el efecto. Si se fijan, aquí tenemos el antes y el después. Incluso puedo darle algunos ajustes más a la piel, tal vez un poco de contraste. Me gustaría desaturarla un poquito y le puedo dar un poco más de nitidez. Como pueden ver, es una maravilla lo que se puede hacer con este pincel de ajustes. Se puede modificar áreas locales, y lo genial es que se puede crear no solo uno, sino varios ajustes. Si yo clic en nuevo o new, puedo crear un nuevo ajuste totalmente diferente, que en realidad me aumente aún más la claridad y me suba la exposición, digamos, por ejemplo, para traer un poco más de detalle al fondo, y simplemente voy pintando. Y lo genial es que lo hace todo de manera no destructiva, lo puedo borrar el momento que yo quiera y al final me da una sola capa para trabajar en Photoshop. Entonces esto ha sido el pincel de ajustes. Si es que tienen alguna duda, escríbanme a mi mail info@felipezabala.com o dejen un comentario en el video. Espero les haya sido útil y los veo en la próxima oportunidad con más tutoriales.